comunicación, educadores y compañeros sindicalistas que nos acompañan. En el día de hoy queremos hacer público un hecho histórico para el sector docente, para los trabajadores de la educación, tanto de las escuelas y colegios públicos y privados, desde el trabajador manual hasta el administrativo. La Corte Suprema de Justicia en la última semana del mes de febrero dictó un fallo favorable a lo que es la sindicalización en el sector docente. Nosotros habíamos puesto un amparo de garantías constitucionales hace alrededor de 4 años. Hoy pues el Pleno de la Corte falla a favor de nosotros, del sector docente, sobre todo del sector oficial, donde pues ya tenemos, se le está ordenando al Ejecutivo que se nos inscriba el sindicato y que se nos dé personalidad jurídica. Esto va a dar oportunidad a que el sector docente y demás trabajadores podamos presentar convenios, observar convenios colectivos que van a permitir tener mejores salarios, mejores condiciones laborales y que este sector pues tenga por ley un derecho sin tener que estar haciendo huelga primero para después entonces llegar a un tipo de negociación. Ahora ya no pueden decir que no se puede, como dijo el Ministerio de Trabajo hace 4 años, que era improcedente que el sector docente solicitara la inscripción de un sindicato. Hoy la Corte en pleno ha sido clara en decirle que no hay ninguna norma, ni el Código de Trabajo y la propia Constitución, que le niegue la sindicalización al sector público, sobre todo al sector público, que en la práctica es lo que se ha venido dando. Entonces, este fallo aclara claramente que se tiene que cumplir con el artículo 68 de nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la sindicalización a todos los trabajadores, a todos los asalariados, inclusive a los patronos, que está inmerso en este artículo. Igual es importante aclarar que Panamá, a través de la Ley 45 del 2 de febrero de 1967, ratificó el convenio 87 de libertad sindical, y que esto pues deben cumplirlo, tiene que cumplirlo, es de fiel cumplimiento a los países que pertenecen a la OIT, y Panamá pertenece a la OIT. Inclusive, volvemos a repetir, ratificó este convenio en 1967. O sea que no hay por qué, no hay ley alguna o no hay por qué decirle a ningún sector asalariado de este país que no puede organizarse a través de la sindicalización. Hay que anotar que el fallo del Pleno fue unánime. No hubo ningún salvamento de voto en torno a este pronunciamiento. Yo quiero decir que hay un debate en el medio nacional porque no se ha querido reconocer el derecho a sindicación de los trabajadores del sector público. Y de una forma u otra, este fallo de la Corte viene a decir que en efecto deben inscribirse todas las solicitudes que hay de sindicatos por parte de los trabajadores del sector público, por razón de que no existe un impedimento legal para eso. Por lo tanto, lo que se busca de una u otra manera ahora es proceder, como dice la Corte, a inscribirse el sindicato. Nosotros sentimos que eso es un gran avance para los trabajadores del sector público, porque sentimos que el trabajador público organizándose en sindicato puede enfrentar el fenómeno del clientelismo, porque el trabajador es clientelista porque cada 5 años está sometido a los despidos de manera injusta por razón de los gobiernos, del cambio de los gobiernos. Y si un trabajador organizado sindicalmente va a tener la posibilidad de estar respaldado por su organización sindical y no tendrá la obligación de estar de una u otra manera en la actitud clientelista para mantener su empleo, sino que realizará su empleo de una manera comprometida y eficiente, y con eso bastará. No necesita hacer de ninguna manera un clientelismo frente a un gobierno, a un determinado partido político electoral. Bueno, creo que es importante lo que decía el compañero Castillo, que la Constitución en su artículo 68 permite la constitución de sindicatos para todos los trabajadores, no tiene que ver con si es del sector público o del sector privado. Lo que pasa es que en este país se ha violado la libertad sindical porque los diferentes gobiernos
que administraba el Estado no le han permitido a los trabajadores del sector público organizarse en sindicatos, incluso los trabajadores de zona libre y los trabajadores bancarios, que es un legítimo derecho que tienen. Creo que con el fallo de la Corte se viene a enderezar este problema que tenían los trabajadores panameños. Y en realidad no entendemos cuál es o ha sido el objetivo de los gobiernos anteriores de no permitir la organización en sindicatos de los trabajadores del sector público. Si todos los países vecinos, los trabajadores públicos están organizados en sindicatos. Es más, el convenio 87 ratificado en Panamá, que tiene que ver con la libertad sindical, es claro en la constitución del sindicato. De manera tal que creo que se sienta un precedente con este fallo de la Corte, lo cual permite pues a todos los trabajadores públicos que legalmente se puede constituir en sindicato. Además, específicamente a los educadores también se pueden afiliar en esta importante organización que acaba de constituirse, y eso es lo que se espera, que los educadores se sumen a inscribirse en este sindicato y poder tener una organización que en realidad represente los verdaderos intereses de los trabajadores de la educación, no solamente en salario, sino en todos los aspectos que tienen que ver como trabajadores y en defensa pues de los intereses del pueblo panameño, que es lo que se busca, de manera tal que empieza una nueva época, diría yo, en el movimiento sindical con los trabajadores del sector público. Y lo otro es que, y no solamente porque ellos pueden negociar convenios colectivos, que es una de la importancia de ellos, porque los convenios colectivos y uno de los objetivos del sindicato es negociar convenios colectivos para mejorar las condiciones que tienen en la ley, porque las convenciones colectivas eso es lo que buscan, mejorar las condiciones que tienen los trabajadores en la ley, porque se comprende que esos derechos son los derechos mínimos. Así que creo que hay mucho por organizar y hay mucho trabajo que hacer en este aspecto pues, de la educación a nivel del movimiento sindical.